Chile, que ella es dirigente de la Escuela del Hospital. Para que nos viene también con la directora, también le damos mucho la bienvenida. A Estela Morales, que ella es una emprendedora, ¿sí? Y que me dio la oportunidad de que pudiera empezar a trabajar en este también incentivo o emprendimiento que tenemos con el Ministerio. Vuelvo a reiterar la invitación para que aquí se haga un gran trabajo, que salga una gran propuesta, que el Consejo Regional del Trabajo Decente tenga mayores aspiraciones de la que hasta aquí las otras organizaciones que se han formado le presten a la región. Creo que ahí tenemos una deuda con tanto los directores generales como los empresarios. Tenemos una deuda que tenemos que equiparar, y por eso nuestra invitación es a trabajar. Tenemos la ayuda de la OIT, ¿no? Que amablemente se han aceptado a la parte de nosotros, que somos una organización pequeña, y eso, ¿ah? Darle solamente la bienvenida a todos y que trabajemos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias. Ahora los voy a dejar para que nuestra colaboradora, como decía José, ella es Alejandra Artices, que trabaja con nosotros por representación de UNITEC. Hola a todos, buenas tardes, muchas gracias por estar acá. Disculpo nuevamente por el tiempo más tiempo, saben que no bien, pero agradecemos la presencia de todos y cada uno. Para nosotros es súper importante estar acá respondiendo a esta invitación y tratando de facilitar, ¿cierto?, todo lo que tenga que ver con el diálogo, todo lo que tenga que ver con mejorar las relaciones laborales. Siempre vamos a estar dispuestos y disponibles para esa tarea, ¿ya? Efectivamente, el diálogo social es una metodología, ¿cierto?, que no solo se limita al ámbito y al espacio del trabajo. Sin embargo, nació desde ahí, se puede aplicar a distintas instancias. De hecho, en la actualidad, tanto la reforma previsional, ¿cierto?, como la reforma o la propuesta desde Hacienda se están trabajando a partir de mesas de diálogo. Nacieron a partir de la metodología de OIT, pero se han ido permeando a otros ámbitos de la vida nacional. Y es clave, efectivamente, y aquí están representantes de todos los sectores. Tiene poco sentido, ¿cierto?, sobre todo desde el gobierno, emitir, ¿cierto?, y elaborar propuestas que solo nos hagan sentido a la burocracia, sino que tiene que estar necesariamente presente todas las patas de la mesa. ¿No? Entonces, se tiene que estar efectivamente el gobierno, que es el tomador de decisiones, ¿cierto?, que es el que financia estas iniciativas, de donde parten todas estas propuestas, pero tienen que estar necesariamente los trabajadores y tienen que estar también sus contrapartes como empleadores o empresas. Si no, la verdad que está demostrado en el tiempo, no solo, como vuelvo y reitero, en el mundo del trabajo, sino que en general cualquier propuesta que se levante, que no tenga estos tres elementos o estas tres patas como mínimo, y algunos otros que también incorporan a la sociedad civil, está mucho más, se hace más dificultoso y muchas veces fracasa. Así que a nosotros se nos invitó a facilitar estas reuniones, como dice mi compañera Alicia Díaz, ¿cierto? Nosotros ponemos la mesa, servimos la mesa, que está más bonita ya también, servimos la mesa, estamos en el lugar, facilitamos, damos las instancias, pero los que construyen los acuerdos, los que construyen efectivamente las iniciativas, son los actores, ¿cierto?, de estos tres niveles. Si no, todo lo demás que podamos hacer tiene menos impacto. Así que agradecer nuevamente, agradecer también especialmente a la directora del trabajo que está con nosotros acá,
al representante del Ministerio de Agricultura, y todas son instancias que efectivamente tienen que decir y tienen mucho que aportar, y la idea, no solo una mesa para conversar, ustedes ven ahí la propuesta a la que nos invita y la que nos insta el Ministerio de Trabajo a través de su Fondo de Formación Sindical y Relaciones Laborales, un diálogo social, ¿cierto?, con todos estos factores que hemos dicho, pero con una mirada de gobernanza regional. ¿Ah? ¿Qué quiere decir? Que estamos mirando cuál es la región que queremos, cuáles son las estrategias que eventualmente vamos a plantear. Ahí. Hola, buenas tardes. La directora. ¿Ya? No, se nos une la Ceremi del trabajo, como les comentaba, está en un comité ampliado, así que hace el esfuerzo de llegar aquí. Agradecemos, ¿cierto? Estamos dando inicio, estamos comentando que este proyecto es bien particular y bien bonito también, en términos de que no solo nos invita a conversar, nos insta, nos junta, ¿cierto?, alrededor de esta símbolo de la mesa, sino que también nos invita a mirar una mirada más perspectiva, ¿cierto?, de qué es lo que queremos para la región en este caso, una mirada de nueva gobernanza, donde efectivamente estos actores que están convocados hoy día, gobiernos, ¿cierto?, empleadores y trabajadores, podamos imaginarnos juntos, ¿cierto?, y proyectar juntos cuáles son los temas que nosotros sentimos que son relevantes para la región, que tienen sentido en esta región, si bien pueden darse de otra manera en otros espacios, es distinto y en particular aquí, y qué es lo que estamos dispuestos nosotros en esa mirada a proyectar. Así que, no sé si quieres aprovechar de saludar. Sí, por favor. Quedamos. Mucho gusto, adelante. Buenas tardes a todas y todos. No me conozco, pero creo que casi todos. La Seremi de Trabajo y Previsión Social. Bueno, este es un plan piloto. Este es un plan piloto que estamos impulsando. En realidad, se había hablado hace mucho tiempo de trabajo, pero no se había llevado a cabo al final regionalmente, así que es una iniciativa que esperamos que sí nos salga bien, con la colaboración, el apoyo de todas y todos. En definitiva, lo importante de esto es que en este espacio se puedan construir, el diálogo se construya de distintos actores de la sociedad, ¿ya?, tanto gobiernos como empleadores, como sindicatos, como trabajadores, como personas individuales naturales. Y en ese sentido también que de este diálogo surjan nuevas iniciativas y sobre todo compromiso regional de cómo vamos a enfocar el trabajo que vamos a realizar en este tiempo que nos queda como gobierno para darle dignidad a las personas, sobre todo en temas de trabajo, y significa para nosotros como un trabajo de cero. Así que toda la discusión, gracias a los que han podido venir. Me preocupa la convocatoria, pero esperemos que la podamos mejorar, porque obviamente necesitamos que muchas más otras voces hablen, y también con mucho más gente que son prioridad para nosotros, no. Así que agradecida con la presencia de ustedes y ojalá que podamos hacer una construcción realmente aterrizada en nuestro grupo con esta iniciativa. Y también saludo a quienes están en Santiago. Internacionales. Sí, efectivamente esa es la invitación. Hoy día estamos nosotros aquí presentes, tenemos hartas cosas que tratar, vamos a tratar de ser sintéticos, de ser concretos, y de ir, como decía mi abuelita, permiten usted, amojonando. ¿Sí? No encuentro ningún concepto mejor, ir concretizando, ir haciendo los acuerdos y llamando a aquellos que hoy día por alguna razón o no pudieron venir o eventualmente pudieran convocar. Visualizamos que estamos acá, que de las cosas que vamos a hablar y de las cosas que vamos a beneficiar nos falta gente, entonces la convocamos y la llamamos lo que queda, como decía la Ceremi, de este año, de poder sacar esta agenda que estamos llamados a generar, ¿ya? Todas las instancias son importantes y partimos entonces.
Esta es la primera reunión de constitución del comité gestor. Estoy buscando la tele ahí, ¿eh? Ahí está. Que si no, pues no. Ahí está. Bueno, entonces este es un proyecto, como les planteaba, que nace a partir del Fondo de Formación Sindical y Relaciones Laborales, que se adjudica, ¿cierto?, la Casa del Pueblo. Ahí está. ¿No ayuda, Alexis? Sí, Hola. No alcanzamos a presentar a ellos. Y tenemos hartos temas que tratar hoy día. Se constituye hoy día el comité gestor, que es este comité, ¿cierto?, que es donde están llamados ciertos actores que tripartimos, ¿cierto?, del gobierno, de los empleadores y de los trabajadores. Pero no se acaba aquí, este no es el diálogo, aquí comienza el diálogo. Entonces aquí tenemos que, hay un diagnóstico regional que tenemos que concordar, ¿ya? Y son esos los temas relevantes, ¿qué de esos temas efectivamente vamos a priorizar para trabajar? Tenemos también un mapa de actores que tenemos que ver, somos suficientes los que estamos aquí, nos falta alguien, ¿quién? ¿Cómo lo convocamos? Tenemos un cronograma, ¿cierto? Una línea de tiempo, de trabajo, de sesiones que proyectar. También tiene un componente de capacitación, entonces tenemos que ver los plazos y los tiempos en los cuales nos ordenamos. Tenemos reuniones con autoridades que tenemos que salir, ¿cierto? Pero no solo el ejecutor ni la seremi de trabajo en este caso, sino que el comité gestor. Porque este comité gestor, la gente que estamos aquí hoy día, son efectivamente quienes van a impulsar. Como les decía, nosotros ponemos la mesa, parafraseando a mi amiga Alicia Díaz, ¿cierto?, del ORP. Nosotros ponemos la mesa, la servimos, ¿cierto?, acompañamos, listamos, pero quienes son el motor de este acuerdo, quienes son el motor de esta agenda, son ustedes. Y ustedes me refiero al comité gestor, que son los empleadores, ¿cierto?, los sindicatos que están acá. Entonces, tenemos hartos temas que sacar hoy. ¿Y si avanzas, por favor? Esos son los temas que vamos a tratar y si los tenemos listados en el tiempo. Si somos sintéticos, si logramos trabajar y ponernos de acuerdo bien, probablemente vamos a terminar antes, pero esa es la propuesta que tenemos en horario. Pasa al siguiente, por favor. Estos son los objetivos del proyecto. A esto nos invitó entonces el Ministerio y la Secretaría. El objetivo principal es promover instancias de diálogo social tripartito por el trabajo docente en la región, como lo planteaba la CRM. Contribuir entonces desde ahí a la construcción de confianza entre los actores del mundo laboral en la región, levantar y priorizar temas y problemas específicos de interés regional para los actores del mundo laboral de la región, promover la formación de los actores del mundo laboral centrada en el trabajo docente y en el diálogo social. Y formular, y esto es súper importante, un nuevo modelo de gobernanza regional que se base en este tipo de construcción, en el diálogo social tripartito, que es lo que estábamos conversando hace un rato atrás. Que no nos falte ninguna pata de la mesa, porque si no, o cogea o se nos viene abajo, ¿ya? Entonces ya presentamos, ya nos dijimos, ¿cierto? Está la Casa del Pueblo, ¿cierto? Que fue una ONG que parte del año 2004. En su carpeta está la presentación de la ONG. Solo decir que tiene una presencia importante en la región, que tiene varios proyectos en temas de trabajo, ¿cierto? Y por lo tanto muchos de ustedes ya les conocen, nosotros no nos ha aparecido y tienen gran experiencia y nos hemos asociado, y la idea es que podamos sacar adelante esta iniciativa. Si sigues tú. Aquí viene un tema súper importante, ¿ya? La idea es que podamos, si es que plantearnos qué es lo que esperamos de esta reunión. Yo les hago la muestra y la presentación.
¿Qué espero yo de esta sesión, cierto? ¿Qué me gustaría conseguir en esta instancia? ¿Qué yo tengo pensado que puedo, como organización, cierto? Como institución, qué beneficio puedo traer hacia mí? Aquí estoy dispuesto en ese objetivo, ¿ya? Y de ahí vamos a hablar en lo concreto, qué es lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. Entonces, hay alguien que quiera partir contándonos. ¿Ya uno? ¿Cómo llegaron hasta acá? ¿Qué tenían de idea cuando dijeron ya? Nos cita, ¿cierto? En la Casa del Pueblo, estamos hablando de diálogo. ¿Alguien había participado alguna otra vez en una instancia de diálogo? Porque estábamos conversando un poco, ¿cierto? Esta es una metodología que parte de la OIT, ya debe tener por lo menos unas 3 décadas, unos 30 años, que parte evidentemente desde y para el mundo del trabajo, pero que no se acaba ahí. ¿Ya? Habíamos conversado que existen otras experiencias bien cercanas, por ejemplo, lo que fue la propuesta para la reforma tributaria, se construyó también a partir de meses de diálogo, la propuesta de reforma previsional, está trabajando por meses. Yo no sé si a alguien le había tocado participar también de la metodología, ¿le suena, lo había escuchado? ¿O es el primer acercamiento que tienen en esta línea? Sí, yo he participado en un diálogo social. Ya, entonces tenías cierta idea. Claro. ¿Y qué se te viene a la cabeza cuando tú dices ya, me convocan a una mesa de diálogo? ¿Qué se te ocurre? Bueno, a mí me llamó mucho la atención el título, trabajo decente, algo que se discutió bastante también en la nueva constitución, en la propuesta de la constitución, y muy importante para las organizaciones sindicales que están actualmente generando trabajo No cualquier trabajo, en el ámbito laboral, o sea, mejora en el ámbito laboral. este trabajo con el apellido, Claro. y esa es un poco la invitación, no solo un tema puntual que lo es, porque vamos a priorizar, porque nos encantaría abarcarlo todo, sabemos que las necesidades son amplísimas, sobre todo en tiempos de crisis, pero tenemos que priorizar algunos temas, sin embargo, siempre al alero del trabajo decente, ¿cierto? Que nos plantea, la que nos invita la OIT, ¿cierto? No es cualquier condición de trabajo, no es en cualquier circunstancia, es bajo premisas valóricas y normativas y políticas bien particulares. ¿Alguien más que quisiera compartir alguna? ¿Por qué se le ocurre a alguien que podría estar? ¿Por qué no solo el gobierno, ¿cierto? ¿Por qué no solo los trabajadores? ¿Por qué todos juntos? ¿Por qué hay que podría decir, no hay que ver? No sé, ahí podría ser cualquier cosa. Bueno, esa es un poco la idea, como bien nos planteaba aquí, es esta invitación, ¿cierto? Y esta metodología donde se insta a los distintos actores, a las distintas patas de esta mesa, a ponernos de acuerdo. Y lo vamos a hacer, si me ayudan con la diapositiva, en una manera bien concreta. Ya, estos son los objetivos de esta sesión, ¿cierto? Vamos a presentar el proyecto, ya vimos los objetivos, vimos que lo ejecuta, vamos a ver un poco más la metodología. Tenemos que actualizar y validar el diagnóstico que nosotros hemos preparado sobre la región, que tiene distintas fuentes, ¿cierto? Pero que necesitamos que ustedes nos digan, sí, esto es, no, en realidad estamos súper perdidos, una vez que se va a arreglada. Vamos a ver cuáles son los actores, ¿cierto? Que tienen que estar, si están aquí, faltan. Vamos a confeccionar un listado porque vamos a invitar gente a conversar a esta mesa. Ya estamos partiendo, pero vamos a tener al menos 5 mesas más donde vamos a plantear temas y donde vamos a llegar a acuerdos, vamos a plantear una agenda de la autoridad. Tenemos reuniones con las autoridades regionales y la idea es que podamos participar las personas que estamos en este comité, no solo que vayan, ¿cierto? O José, o Marco, o yo, sino que son todos los que estamos aquí que estamos diciendo, mire, esto es lo que estamos haciendo, estas son con esa fuerza vamos a poder convocar a los que faltan. Y vamos a cerrar los plazos y los tiempos que son siempre leoninos, ¿cierto? Y acotados. Vamos a hacer solo una pequeña presentación sobre el diálogo social, ya hemos hablado harto, hemos presentado varios temas, ¿cierto? Pero lo vamos para recordar y saber qué estamos trabajando, dónde nos vamos a parar y vamos a llegar a esos acuerdos.
El diálogo social es una metodología que parte desde la Organización Internacional del Trabajo, ya hace casi 3 décadas, ¿cierto? Y que invita, tiene como características de tripartismo, o sea, estos 3 elementos, 3 actores que se sientan a una mesa. ¿Cuál es el diálogo? Tiene distintos niveles, no se exige necesariamente un nivel en particular. Puede ser que necesitemos informarnos de alguna cosa, por ejemplo, como decías tú, de la forma previsional, de distintos temas, y entonces se nos entrega información y nosotros devolvemos información. Eso ya es una manera de diálogo. La consulta, yo quiero saber algunas cosas que tengo dudas, también es otro nivel de diálogo un poco más arriba, y el más importante, que es la negociación y el acuerdo. Frente a cualquier tema de interés común y que tenga una solución a sí mismo común, ¿ya? En cualquier instancia se habla de diálogo. Para el mundo del trabajo, pues el diálogo laboral, ¿cierto? Son un espacio de promoción y discusión, conversación y reflexión sobre temas de trabajo, seguridad social, podemos agregar aquí el trabajo docente, donde actores de diversos convergen en soluciones comunes de manera tripartita. Eso es súper importante para poder hablar de diálogo social, donde tanto los gobiernos, las organizaciones de empleadores y los trabajadores confluyen en acciones comunes y objetivos que tienen un impacto en el territorio. O sea, no solo nos vamos a sentar a conversar por el gusto de conversar, que siempre es muy agradable, sobre todo después de una pandemia larga, donde nos vimos, donde nos polimos, donde nos conversamos, sino que también con propuestas y con acciones concretas que impactan al territorio en su conjunto. ¿Cuáles son las características del diálogo social? El diálogo social siempre es incluyente. El diálogo social no resta, siempre suma. Por eso que estamos diciendo, ¿estamos todos los que estamos aquí o nos falta? Y ahí vamos a tener una tarea para ir apalancando más actores. El diálogo social también implica aprender, no es solo conversar, es conversar, evidentemente, ¿cierto? Por el gusto, por el placer de la conversación y el intercambio humano, pero también implica aprender, ¿ya? Y opciones de carácter concreto. El diálogo social solo puede realizarse entre interlocutores válidos. Aquí no hay ranking de actores, no está el más o el menos. Todos somos, de alguna manera, válidos y por lo tanto tenemos una opinión y tenemos una posición que representar y buscar, ¿cierto?, un interludio o una cosa, una convergencia. Y otra cosa importante, el diálogo social pone la mirada en el largo plazo, que lo estamos hablando respecto de la gobernanza. No solo vamos a resolver cosas acuciantes, apremiantes, que nos agobian el día, ¿cierto?, que nos agobian el momento, sino que en la mirada más allá. Por eso este proyecto es tan interesante, porque dice ya, vamos a conversar, ¿cierto?, sobre temas de trabajo docente, pero vamos a tener la mirada en un tema de gobernanza. Cómo estos actores que hoy día estamos sentados aquí, y los que vendrán, ¿cierto?, y los que vamos a convocar, nos ponemos de acuerdo y proyectamos esta mirada en torno al trabajo docente en la red. Sí. Tiene otras implicancias en la perspectiva, pero solo para poner en común y para que sepamos todo de qué estamos hablando. Ahora vamos a pasar, como les decía, tenemos un diagnóstico y un mapa de actores preparados para ustedes y que tenemos que concordar. Ese es el diagnóstico, esos son los temas que efectivamente tenemos. Efectivamente, este diagnóstico y este mapa de actores lo hemos construido nosotros como ejecutores, quiero hacerte a la Casa del Pueblo y a nosotros, pero tiene poco sentido si no somos capaces de decir, sí, esto es, no, nos falta esto, no, llamemos acá. Esto es lo más importante. Entonces, por eso le decía, ¿qué? ¿Por qué? ¿Quiénes? ¿Falta alguien más? Y que podamos efectivamente concordar y sacar de ahí que el producto final, y lo más importante de acá, es un modelo de nueva gobernanza. Entonces, ningún modelo de nueva gobernanza, ningún proyecto a largo plazo se puede sentar sobre bases cojas, por llamarlo de algún modo, ¿cierto? Este es el diagnóstico, estos son los temas, estos son los autores involucrados, y de esta manera lo vamos a resolver. Invito a...
Mientras se conecta Ya. hay una parte del diagnóstico que la va a hacer un colega, pero a través de Zoom, y le planteamos que fuera a las 5. Nos faltan unos minutitos, entonces los invito a que se sirvan algo mientras tanto, y le agradezco una vez más la presencia. Bueno, así. Lo que queremos o ¿te interpreté? Rolando. Sí, ¿cómo se llama la persona que intervino? Gabriel. Gabriel, ya, para ponerle nombre. Gabriel, buenas tardes. Yo iría un poquito más, o sería tal vez más crítico respecto de tu primera intervención en torno al trabajo decente. Yo diría que no solamente la región, sino que en general, no solamente la región del Maule, sino que buena parte de las regiones del país y del empleo en general, difícilmente pasa el colador del trabajo decente. En tanto las condiciones que establece, habitualmente el trabajo decente como concepto son bastante exigentes. Yo estaba, cuando escuchaba parte de la intervención, me puse a buscar algunos elementos en torno a la idea del trabajo decente. Y, por ejemplo, la definición que tiene la OIT dice que incorpora el acceso a trabajos productivos adecuadamente remunerados, socialmente protegidos, con resguardo de los derechos fundamentales en el trabajo, sin discriminación alguna, e incorpora el diálogo social como método fundamental para la formulación de consensos. Si sumamos todas las variables que están ahí, o condiciones que establece el trabajo decente, probablemente muy pocas regiones, muy pocos espacios laborales cumplirían con esa exigencia. Pero otro punto que yo creo que es interesante es que en el año, y probablemente se nos olvide, pero en el año 2008, el entonces gobierno de la presidenta Bachelet firmó un acuerdo tripartito con la CPC, la CUT y el gobierno en torno a la formulación de una agenda para el trabajo decente a nivel nacional, el Plan Nacional del Trabajo Decente. Ese plan, obviamente, cuando cambió gobierno, el año 2010, no prosperó. Por alguna razón, ¿cierto? No prosperó. Y lo que se mantuvo, curiosamente, fueron acuerdos bipartitos entre la CPC y la CUT. Es decir, sin la participación, sin el concurso del gobierno, donde sí hubo una preocupación mucho más, digamos, más clara, más comprometida también fue de parte de la CPC y de la CUT, de continuar y proyectar el trabajo, el modelo del trabajo decente, la agenda del trabajo decente, sin participación del gobierno. Y a eso se sumó además el programa que inició la OIT el año 2010 sobre el programa de diálogo social, que de hecho Alicia Díaz, si la conocen, fue una de las pioneras en armar ese programa. Entonces, volviendo al punto, a lo que le preocupaba a Gabriel, ¿cierto? Yo creo que muy pocos espacios laborales cumplen con esa condición.
Respecto a lo segundo, en torno a las diferencias, ¿cierto?, que se provocan a nivel regional, efectivamente hay espacios territoriales que tienen mayores concentraciones, mayores desarrollos, y probablemente son los espacios urbanos, los espacios más densamente poblados, los que tienen precisamente los mayores niveles de inversión, los mayores niveles de empleabilidad, etc. Pese a que, como tú señalas, por ejemplo, y el dato yo no lo conocía, la provincia de Curicó es la que probablemente más aporta al PIB regional, seguramente por el desarrollo vinícola o por el desarrollo agrícola que está presente en la zona. Sin embargo, lo que muestran los datos es que quien absorbe, o el sector que absorbe la mayor cantidad de población en edad económicamente activa es precisamente el sector comercio, que intuyo tiene mayor presencia en la región de la ciudad de Talca, precisamente por ser la ciudad capital, la ciudad más poblada de la región y obviamente donde está la mayor demanda de servicio. Y por último, respecto de la diversificación, yo creo que ahí hay un punto también que es sumamente importante cuando uno mira los aportes del PIB, y está mirándolo en este instante, la industria manufacturera, el PIB regional más o menos alcanza a 8.400.000 millones de pesos, ¿sí? La industria manufacturera aporta 1.490, después servicios personales, 1.289, y por último aparece el sector agropecuario con 1.250. Por tanto, la industria manufacturera es la que más aporta al PIB regional, al crecimiento, a la economía de la región, pero eso también tiene una incidencia que es bien interesante, que la omití cuando hice la presentación, pero que en el fondo también va dando cuenta de dónde se concentran, ¿cierto?, los espacios laborales, dónde se concentran, ¿cierto?, la mayor cantidad de población. Y las microempresas a nivel de la región son cerca de 56.000, o sea, hay muchas microempresas, no todas activas, por cierto, pero hay muchas microempresas que obviamente, como sabemos, ¿cierto?, por los datos a nivel nacional, concentran a la mayor cantidad de población trabajando. Luego hay 12.000 empresas pequeñas, medianas 1.200 y solamente 410 empresas grandes. ¿Por qué es relevante la empresa grande? Porque son las que ofrecen mejores condiciones laborales, en términos, por ejemplo, salariales, en términos de seguridad social. No sé si trabajo decente, pero al menos sí mejores condiciones en términos de seguridad social. Y por otro lado, ¿cierto?, cuando miramos dónde se concentran las empresas, la mayor parte de ellas están concentradas en el sector comercio, al por mayor y menor. Otra vez el comercio aparece como una gran área de desarrollo, un rubro relevante en la economía regional. Y luego, muy por detrás, ¿cierto?, aparecen las empresas de agricultura, ganadería, silvicultura y pesca. Por tanto, ese es un sector que, si bien es claramente la vocación regional, no es necesariamente el sector que tiene mayor participación en la economía a nivel regional. ¿Te responde la te pide que puedas desarrollar un poco más esa inversión que tú propones diversificar en la empresa de turismo? Sí, sí, como yo mostraba por los datos, ¿cierto?, la mayor cantidad de la inversión está concentrada en la industria manufacturera, servicios personales y, en tercer lugar, el sector agropecuario. Y el sector turismo no aparece ni entre los 5 o 6 primeros con mayor relevancia o aporte al PIB. Y sabemos que la región tiene lugares que son absolutamente relevantes, absolutamente importantes como para poder tener una mayor presencia en el sector turismo. Hay parques nacionales, hay lagos en la región, hay una zona cordillerana preciosa, que la zona de Vilche, ¿cierto?, que es muy bonita, pero que no tiene una presencia en el sector como oferta turística, ¿cierto?, que permita pensar que puede ser un sector a desarrollar de aquí a un corto o mediano plazo. Por tanto, yo creo que ahí también hay una cierta preocupación de las autoridades regionales, ¿cierto?, de mirar a largo plazo, por ejemplo, la inversión o la promoción de la inversión en ese sector. Particularmente ahí Sernatur le tocará un rol importante en la promoción de mejores condiciones para el desarrollo del turismo en la región. Pero insisto, hay mar, hay cordillera, hay lagos, hay valles centrales que son totalmente posibles de proponer como espacios interesantes para el turismo a nivel nacional e internacional. A propósito, lo mismo que tú estabas señalando, una de las industrias con menos impacto negativo en términos ambientales también si se trabaja bien. Como yo entiendo que es una propuesta ir mirando otras alternativas que no son solo las industrias que están presentes, ¿cierto?, que también de alguna manera el gobierno a través de, o el Estado más bien, más que el gobierno, como lo plantea el gobierno da sus énfasis, pero la idea es que pueda trascender a los distintos gobiernos, ponen los incentivos. Entonces,
como explorarlo como posibilidad, me parece que puede ser una invitación interesante. No sé si alguien más quiere resaltar eso. Yo entiendo de acá que en general se recogieron y se ven reflejados de alguna manera en los datos que nos devuelve Rolando. Sí, yo creo que nos invita también a mirar esta cosa ambiental que no está recogida, pero que tiene un impacto súper importante, sobre todo en la salud de las personas y en las condiciones laborales de las personas que se desempeñan, sobre todo en el tema silvoagropecuario, pero también en otras áreas, como lo llamaba aquí Gabriel, como esta zona de sacrificio que no está necesariamente visibilizada. No sé si hay alguien que quisiera poner otro tema. ¿Tu nombre, disculpa? ¿Tu nombre? Rodrigo. De trabajo que da mayor el sector comercio en una etapa de transformación muy fuerte. Y además también nuevos modelos de trabajo. Walmart es una empresa que lleva adelante toda esta tecnología país. Este nuevo modelo de trabajo está implementando un modelo de trabajo de clienta donde incorpora la institución. Se traduce en trabajo mecánico, trabajo en centros comerciales también, porque cumple con las normativas laborales de Chile. Ni siquiera con los mínimos actuales. Entonces, las fiscalizaciones de la Inspección del Trabajo dicen las normativas sanitarias se produce contaminación cruzada, venden alimentos contaminados también debido a la multifunción. Entonces, el tipo de trabajo que está entregando Walmart, el sector comercio en general, es totalmente precarizado. Despidieron a trabajadores extranjeros para contratar empresas de subcontrato. También legalmente, porque no cumplen con los requisitos para que sean trabajadores de subcontrato. Entonces, ahí el trabajo es otro bastante interesante. También quería mencionar respecto de los sindicatos independientes que al parecer no se mencionan ahí en la presentación, que fueron los que mayormente fueron perjudicados durante la pandemia. También comenzaban con los sindicatos de los colectivos que se vieron afectados, de la línea de colectivos, Versa, que trabajadores independientes, las ferias libres también, que no pudieron funcionar durante la pandemia, trabajadores que no están sindicalizados. El trabajo más precario que se produce en la región y creo yo también en el país son los trabajadores que están en sindicatos independientes, donde no tienen un sueldo mínimo, donde no tienen seguridad social, donde no existe trabajo decente y directo. Se traduce también en que la región del Maule tiene la peor tasa de sindicalización. Y el resultado de eso es que también es donde se pagan los sueldos peores de Chile. Lo dijo el Observatorio Laboral en 2020. Los peores sueldos a nivel país son en la región del Maule. Entonces, todo eso se traduce en trabajos precarios, trabajo indecente y el no cumplimiento de las normativas laborales. Walmart, una empresa millonaria, el empleador más grande del mundo, sí cumplió las normativas laborales. Todos los meses, todos los años, sigue abriendo locales, sigue abriendo supermercados, entregando productividad, ofreciendo eficiencia, distintas formas de compra, pero bajo qué costo. Esa es la pregunta. ¿Bajo qué costo viene una empresa transnacional a Chile y otorga este trabajo? ¿Escuchaste, Rolando? Si pudieras hacer el resumen nuevamente, porque me llega muy mal el audio. Pero... Interpreto, tú me corriges, por favor. Rodrigo de los sindicatos de Walmart nos pone dos instancias. Uno que sí tú relevaste, que tiene que ver con que el sector comercio es uno de los sectores que más trabajo formal, ¿cierto?, entrega, pero sin embargo él nos dice que hay todo un proceso de reconversión a propósito de varios elementos que va precarizando el trabajo que entrega esta transnacional, ¿cierto? Que si bien entrega mucho trabajo, no siempre es un trabajo en las mejores condiciones y volvemos al tema del trabajo indecente.
y ahí les planteé que ni siquiera se están cumpliendo a veces las normativas mínimas que ya establece nuestro Código del Trabajo, y ahí nos llama un poco a la fiscalización. Y lo otro que nos planteaba tiene que ver con algo que tú también planteaste, que tiene que ver con el trabajo independiente o con los trabajadores, o con todo el crecimiento que hubo de trabajo post pandemia fue a través del trabajo informal y el trabajo independiente. Entonces, que ese es un espacio de trabajo hiper precarizado, donde no hay espacio para la sindicalización, a pesar de que hay algunos intentos también en la región de agrupación de estos trabajadores. Y lo último que me planteaste, Bueno, los resultados se traducen en el mayor desempleo, la región que tiene mayor y nos desempleo, plantea, claro, y es una cosa que tú también nos planteaste, esta brecha salarial que hay respecto del resto del país, que hay un ingreso aquí que es un tercio más bajo que el promedio nacional. Entonces esos son como tres temas que, pero sí hay uno que efectivamente no tratamos en profundidad, que tiene que ver con la informalidad y con los trabajadores independientes. Sí, yo estoy plenamente de acuerdo con Rodrigo, ¿cierto? Con lo que señalaba Rodrigo, y agregaría un punto más que yo creo que es relevante, que nos lleva a pensar a todos a nivel nacional cómo abordamos esta situación. Ayer o antes de ayer miraba en la prensa que las ventas presenciales habían bajado en el comercio. O sea, la gente ya se está acostumbrando a comprar online. El supermercado se puede comprar online, Walmart, ¿cierto? Los productos uno los puede comprar, el líder, ¿cierto? Puede comprar online, Falabella, qué sé yo. Y cualquier servicio uno hoy día lo puede comprar de forma online sin salir de la casa. Lo que pone en evidencia eso entonces que el trabajo presencial también va a ir no solamente precarizándose, sino también desapareciendo en un corto plazo o en un mediano plazo. Nos hablaba Rodrigo como Por tanto, yo creo que ahí hay una señal de alerta respecto de, por ejemplo, políticas de reconversión, políticas de absorción para toda esa masa laboral, ¿cierto? Ese grupo de población que va a terminar finalmente en un plazo mediano perdiendo sus fuentes laborales. Cuando uno va a los supermercados, y Rodrigo seguramente lo sabe, ¿cierto? Cada vez son más frecuentes los espacios o las cajas automáticas donde yo voy, ¿cierto? Y yo mismo escaneo los productos y hay solo una persona, ¿cierto? Que rota cuando tengo algún problema, no sé, que me piden el carnet cuando compro una botella de vino o cuando, no sé, la máquina no me funciona o qué sé yo, pero es una persona que rota, ¿cierto? Para 10 cajas que están ahí, ¿cierto? De forma más automática brindando ese servicio. Por tanto, ahí hay 10 personas que no están trabajando, ¿cierto? Que no están cumpliendo el rol de cajera. Entonces o cajero. Y ahí creo que ahí se está precarizando efectivamente el mundo del trabajo en esos sectores, particularmente en el sector comercio, toda vez que el comercio online comienza a crecer mucho más y a instalarse ya como una práctica habitual en la población consumidora. Ahora sentido lo que dices tú sobre la diversificación de la inversión, o sea, claro. Podríamos ir invirtiendo en el tema comercio, que evidentemente es un tema relevante, pero probablemente esto va a mutar en el mediano plazo, en el mediano y en el corto plazo, a que no va a ser probablemente el área que más absorba puestos de trabajo, sino que hay que proyectarse, y esa es la mirada a la cual hoy día estamos llamados, a hacer una mirada perspectiva, construir una agenda de trabajo. Sabemos que los temas son diversos, pero estamos los actores que tenemos que estar. Está aquí presente una fuerte cantidad de autoridades regionales. Tenemos justicia, está la PPC del trabajo, tenemos a la directora del trabajo. O sea, ¿es ahora cuándo? Porque hoy día también conversábamos en el café. Hay muchas instancias de diálogo y efectivamente tienen ese nombre porque, como nosotros vimos en este pequeño paso teórico que hicimos, el diálogo tiene distintos niveles. Está la consulta, está la información, pero el diálogo es un diálogo de una agenda, un diálogo de un acuerdo. De aquí debieran salir 2 o 3 temas que tenemos que priorizar de todo esto que hemos conversado, que es gigante, ¿cierto? Para trabajar y para proyectar la mirada regional en términos de trabajo. No solo conversar y juntarnos a quienes cuenten, mira, estas son las políticas, esto es lo que nosotros queremos de ustedes, nosotros estamos llamados a proponer cosas. Y eso es importante que los actores que están aquí, sobre todo para constituir este comité, entiendan que es una tremenda posibilidad, están aquí las autoridades, están aquí, es el momento de plantear los temas, no solo de una cosa como informativa o de una cosa de devolvernos, digamos, esta realidad, sino que estamos aquí los que tenemos que estar. Ese es un poco el llamado. Yo no sé si hay alguien más que quisiera plantear algún otro tema que no hayamos. Rolando es una selección bien
sucinta y nos propone algunas cosas, pero si hay algunos otros temas que nos estamos tocando, como los que han ido saliendo, pido que los tomemos para poder priorizarlos. Sí, disculpa. ¿Puedo señalar una cosita más a propósito de lo otro que comentaba Rodrigo? Él decía muy certeramente respecto del el incremento del trabajo autónomo, del trabajo, ¿cierto?, por cuenta propia. La mayor parte de la gente que está trabajando por cuenta propia son microempresarios, y los microempresarios tienen un montón de dificultades para poder formalizarse, para poder hacer entregas, porque muchas veces el hogar es el espacio de trabajo. No es que tengan un espacio distinto al hogar para poder cumplir las funciones o entregar los servicios que quieren entregar. Por otro lado, también tienen un montón de dificultades para acceder al crédito. Hoy día además los créditos están más caros, por tanto es mucho más difícil poder acceder a esos créditos, y dado los niveles de informalidad o de inicio de actividades de manera, cuando están recién partiendo, no son candidatos para la banca no les ofrece opciones, y por tanto también se genera una dificultad mucho más fuerte ahí, que finalmente termina a muchos quitándoles el intensivo, eso quería decir, y por tanto dejando de lado los emprendimientos. Y en ese sentido, entonces, nuevamente es como una especie de círculo vicioso que va afectando mayormente a las microempresas, y que por otro lado también, cuando lo cruzamos con la variable género, la mayor parte de las microempresas están constituidas por mujeres que trabajan además en el hogar, fundamentalmente en servicios de aseo, servicios de alimentación, que otra vez son roles domésticos, ¿cierto?, escasamente valorados y con escasas remuneraciones. ¿Quiere agregar algún otro tema? Sí, por favor. Por favor. Porque hay una discusión que queda, porque en el fondo también son trabajadores que están ahí, con un ejercicio de trabajo material, pudiendo realizar su actividad. Entonces, tendríamos una diferenciación que puede ser poderosa o ideológica, y son trabajadores que son trabajadores que resultan escuchar respecto a la definición de microempresario, que en realidad pasan a ser muchas veces trabajadores independientes más que microempresarios. Las empresas a veces son de una o dos personas que tiende a ser el cónyuge o el hijo. Entonces, claro, que no es solo una diferenciación odiosa ni conceptual, sino que tiene claro. Efectivamente que no solo conceptual, sino que tiene implicancias en cómo se aborda ese trabajador y esas condiciones para llegar a esta altura, deseo o proyección de trabajo decente, y cómo nos vamos encaminando en esa dirección. Estamos claros que estamos muy lejos, no solo en la región del Maule, sino que en Chile en general y en gran parte de la región americana y sudamericana, por lo tanto, pero yo creo que es importante el punto que nos hacen los dos respecto de este espacio, como planteabas tú, de microempresa o de trabajadores independientes que están absorbiendo, si bien no en términos del PIB, o no son los que más aportan al PIB, sí son los que más absorben el trabajo de las personas. Yo, por honor al tiempo, sabemos que efectivamente es muy grande, tenemos que, de estos temas, por eso les pregunto si hay algún otro que se nos quede. Está, de los que han agregado, si es que yo me equivoco, por favor, me piden agregarlo. Está el tema medioambiental, ¿cierto? Y como zona de sacrificio, está el trabajo independiente y el trabajo informal. ¿Qué otro tema? El tema comercio y la reconversión, ¿cierto? La diversificación de la inversión respecto de cuáles son estas áreas en las que nosotros deberíamos eventualmente poner el interés o los incentivos, considerando que
el mundo del trabajo está en plena evolución, por lo tanto no tenemos que solo poner los huevos en la canasta que hoy día tenemos, sino que a lo mejor proyectarlos en lo que va a cambiar aquí al corto o mediano plazo, 5 o 10 años. O sea, si hay alguien más que quisiera traer otro tema. ¿Nombre, disculpa? Julia del Hospital. Sí. Nos plantean y también la precarización que existe también en el mundo público. Aquí está el representante de la salud, ¿cierto?, de las enfermeras, pero también de los trabajadores públicos, que son evidentemente quienes atienden esta precariedad, atienden esta vulnerabilidad y ejecutan las políticas públicas. Son los funcionarios públicos quienes hacen carne todo aquello que está escrito y efectivamente quienes hacen que las brechas se acorten o no se acorten. Entonces, nos llama en el fondo también a decir que, y nos plantea que incluso aquí en la región hay esas brechas dentro de los propios trabajadores públicos que ganan menos respecto de otros en el país y también dentro de la región. Entonces también es un tema, y también nos plantea el tema de cuidados, cómo las mujeres efectivamente hemos retrocedido también en este acceso, o por lo menos con lo que tú nos planteabas, que no hemos avanzado en términos de incorporación al mundo laboral, por este tema de cuidados de los niños y cómo la irrupción también del teletrabajo, cómo nos va haciendo otros desafíos de ir mezclando las labores, ¿cierto?, más domésticas con el propio desarrollo del trabajo. Esas son también temáticas que nos devolvía Orlando, pero que hacemos hincapié. Aparte de los puntos que mencionó, incorporar el tema de la subcontratación o tercerización, que es lo que mecaniza la demasiada en los distintos sectores. Creo que eso también es el tema regional, cerrar con la mesa de trabajo que es Nos agrega los temas la tercerización, Rodrigo, y el tema de la temporalidad del trabajo en la región a propósito de todo el tema silvagropecuario. Yo creo que tenemos hartos temas, por eso les digo si nos queda, porque tenemos que priorizar 2 o 3 para ser concretos y para ser realistas, porque hoy día, como les digo, no solo estamos en una discusión que es muy interesante, que siempre es buena, pero tenemos que priorizar porque esos son los temas que vamos a trabajar en la mesa y son los temas que vamos a presentar como agenda a la autoridad y a partir de la cual
se va a construir, ¿cierto?, un trabajo en la región en el tema del trabajo. Entonces, no sé si se los devuelvo. Está el tema de la salud mental laboral, ¿cierto? Está el tema de la informalidad y el trabajo independiente. Está el tema de la participación femenina y el tema del cuidado, ¿cierto? Cómo ha retrocedido, se ha mantenido el tema en la región. Está el tema de los impactos ambientales del trabajo que se desarrolla en la región, en términos de salud y en términos también de deterioro del sistema ambiental. Está esa brecha salarial importantísima que existe en de ingreso del trabajo en la región versus el promedio nacional, pero también dentro de la propia región las diferencias importantes que hay entre las distintas provincias. El tema de la reconversión y la tercerización. Tenemos al menos 10 temas. ¿Son aquellos, algo y alguno que falte? ¿Cuáles vendrían a ser, según ustedes, y según lo que aquí está Rolando, que eventualmente nos puede aportar con datos que él está trabajando por el diagnóstico que nos va a devolver al final, ¿cierto? Los más acuciantes o los más urgentes de abordar. Uh-huh. Sí. No, es absolutamente, sí, de todas maneras. Claro, no, por supuesto. No, de todas maneras.
evidentemente, claro. dando en cuenta, se invitó a seguir brindando a como si no me quiero la presidenta me dijeron pero que sí para la amistad. O sea, no por eso nos vamos a dejar fuera. Habrá que seguir con de qué manera, qué instancia debería para realmente convocarnos que se interesen. Efectivamente tenemos que reforzar ahí el tema de la representación, efectivamente, sobre todo del sector empresarial. Para tranquilidad y un poco lo que quisimos plantear al principio respecto de la metodología, esta es la primera instancia, no sé, aquí no se cierra ni se acuerda nada, aquí no va a salir la agenda, aquí se supone que debiéramos estar aquellos que vamos a impulsar ese diálogo, como decíamos, nosotros ponemos la mesa, nosotros damos los elementos, y convocamos, y por eso viene una segunda parte que tiene que ver con el mapa de actores, que son los que están aquí, para esos temas que priorizamos, que vamos a priorizar eventualmente, porque tenemos que cerrar. Concordamos con que efectivamente los temas son básicamente eso. Vamos a priorizar 2 o 3, que eventualmente, si una vez que se convoque el resto de los actores, podemos también modificar, tiene que haber una flexibilidad ahí, no vamos a volver al punto cero, pero podemos ir incorporando estos temas para que efectivamente sea tripartismo y para que efectivamente tenga el alcance que la metodología plantea, ¿cierto? Pero es una cosa que vamos a ver a posterior. ¿Quiénes estamos hoy día? Y en esta mirada que vamos a, esta priorización que vamos a hacer, ¿quiénes nos faltan? Y ahí también, evidentemente, nosotros vamos a revisar nuestras líneas de convocatoria, hay un montón de cosas que están pasando también en paralelo en la región, hay otras mesas de conversación también en la ADT, donde podemos invitar también, por ejemplo, a otras instancias que están activas, en fin, se puede ir perfeccionando. Si nosotros decimos, no tengo idea, diversificación y impacto ambiental, se cerró, se olvidó, se calentó y nadie más puede decir nada. No, evidentemente estamos iniciando, estamos dando el puntapié inicial y la idea es que podamos, desde aquí también decir, evidentemente no sacamos nada con conversar sobre lo que estamos aquí, que está sobre representado el sector el sector público, que si tú puedes verlo como algo, yo encuentro que es maravilloso que hoy día estemos en el fondo conversando todo lo que tienen las distintas aristas y es una invitación también para los trabajadores, para convocar a aquellos otros que vengan. Aquí están los que toman los tomadores de decisiones y aquellos que van a eventualmente priorizar estos temas que nosotros vamos a plantear como agenda regional. Así que de todas maneras está dado a revisar y respondiendo a tu pregunta, lo que viene respecto de los actores, no son solo esto, quienes faltan los vamos a llamar y vamos a hacer todos los esfuerzos, no solo nosotros como ejecutores, sino que todos los que estamos aquí estamos llamados a decir lo que está pasando acá y incorporar a los que faltan. ¿Son esos los temas entonces? ¿Sí? Sí.
Hacer el trabajo mejor, claro. De todas maneras, ahí yo apunto y no sé si estamos de acuerdo para poder ir priorizando y cerrando también el tema. Eh, el tema de la salud mental parece que es algo que se repite de manera más o menos recurrente, todo esto que ha pasado. Disculpa. Sí. Uh-huh. Sí. Sí. Claro. El espacio de... Claro. Connotación más negativa, claro. Poner en común. Sí. Sí. Por desconocimiento. Sí, estamos de acuerdo. Por supuesto, si no tenemos trabajadores públicos con buenas condiciones de trabajo, atendiendo todas sus necesidades, malamente vamos a poder bajar las políticas al resto de la sociedad. Uh-huh. Claro, claro. Por eso es que, claro, y yo estoy de acuerdo contigo que a veces los esfuerzos nunca son suficientes para poder traer a aquellos a los que no estamos llegando, por alguna razón no estamos llegando y ahí vamos a revisarnos todo y estamos también llamados a seguir reforzando la convocatoria. Pero para volverlos de nuevo al tema de disculpa. Primero, la capacitación y la formación.
Sí, sí, Estoy completamente de acuerdo y de hecho esta instancia está eh, dentro del marco del Fondo de Formación Sindical y además de aparte de este proyecto, cuando leímos los objetivos hay un componente que tiene de capacitación, no solo al comité gestor, sino que también a la mesa ampliada para el traspaso de competencias, porque como les decía, esta metodología va a resolver los temas del diálogo social, no solo aplica al mundo del trabajo, sino que a distintas formas. Y como decías tú bien, o no recuerdo bien que lo decía Rolando, hay ciertas instancias que se han trabajado en distintos gobiernos, pero que después por priorizaciones naturales del gobierno de turno se cambian, sin embargo hay instancias que perduraron, como los diálogos que se plantearon en las instancias de Michelle Bachelet, ¿cierto?, de la presidenta, y donde estuvo presente también la OIT, pero que se retiró el gobierno, pero siguieron las otras dos instancias en conversación. Entonces hay ciertas cosas que si bien están financiadas en el momento, están propiciadas en el momento, luego perduran. Entonces está el componente de capacitación en esta instancia también, y está la idea de poder transferir esas competencias, porque el día que la Casa del Pueblo, ¿cierto?, y los facilitadores que estemos aquí, no estemos, pueda de alguna manera seguirse perpetuando. Entonces, ¿sí? Ah, no, claro, claro. No sé si logro pescar, digamos, las prioridades, ustedes me corrigen si no. Tendríamos el tema de la salud mental, y particularmente en el tema de las mujeres y mezclado con la responsabilidad de los cuidados. Y tenemos también todo lo que está planteado no solo en el área de comercio, sino también en el área forestal, agropecuaria, de la reconversión, ¿cierto?, en esta mirada de que paulatinamente al irse insertando nuevas tecnologías se va de alguna manera precarizando el trabajo por un lado y por otro lado disminuyendo la oferta de trabajo. Entonces la mirada que podría eventualmente tener lo que también tiene que ir ahí. ¿Qué es aquello las tecnologías que se están insertando efectivamente están restando puestos de trabajo, o a lo mejor se puede reconvertir dentro de la misma industria, o con una mirada abrir espacios de trabajo? Entonces, pueden ser eso, hacemos a lo de los actores y el cronograma. ¿Les parece? ¿Les hace sentido? Rodrigo, Claudia, ¿sí? ¿Serán esos dos temas? ¿Nos faltará algún otro? ¿Sí? ¿Sí? Veamos. Salud laboral. Para dejar, digamos, también este espacio al resto de los actores que se van a incorporar al resto de las mesas. Sí, puede ser salud laboral, especialmente en el énfasis de la salud mental. ¿Sí? Por favor. ¿Sí?
se pueda ir afinando. ¿Les parece? ¿Les parece la propuesta? Informalidad y precariedad en el trabajo en la región. Sí. Y el segundo sería salud laboral, con especial énfasis en el tema de salud mental y género. ¿Sí? ¿Podemos llegar a estos dos temas? Ya. Perfecto. Rolando, eso. Entonces, muchas gracias por tu aporte. Gracias a ustedes por la invitación y quedo súper disponible para cuando quieran volver a conversar de los No, y de temas. todas maneras que Ok, pero no sé si lo único que les planteo es que Rolando va a seguir perfeccionando este diagnóstico a la luz de las cosas que salieron aquí también para poder ir retroalimentando ciertas las decisiones y la conversación que vamos a tener de aquí en las siguientes mesas. Así que muchas gracias, Rolando, por tu tiempo. Bueno, antes que se vaya Rolando, pediste que perfeccionado me envíe No, pues eso. para yo hacerle Sí, llegar vamos a hacerle llegar el diagnóstico a la gente de la mesa. Y el final, porque esto está en proceso, Rolando sigue trabajándolo, así que eso llega al final como producto junto con el nuevo modelo de gobernanza regional que vamos a poner a disposición. Así que muchas gracias, Rolando. muchas gracias a ustedes, un abrazo, que estén muy bien, un gusto, chao. Ya, chiquillos, entonces informalidad y precariedad y el tema de salud laboral, como temas propuestos para la mesa que sigue. Ahora lo de la mesa de actores lo va a ver Marcos. Con eso ya vamos cerrando para ver el tema de las fechas y de todas maneras estamos llamados a convocar a más gente, sobre todo porque yo de verdad siento que puede ser un poco impacto. Hay varios funcionarios, pero en teoría se están planteando con acuerdos y factores Ya, oye, bueno, después de el diagnóstico que con todo lo que hemos conversado y el mapa de actores que tenemos más medianamente definido desde el aspecto inicial que nosotros traíamos como propuesta, adicionalmente invitar, volver a invitar y ver el poder de convocatoria que tengamos para atraer a otros empresarios principalmente que son el rubro, el giro que nos está faltando para tener las tres patas de la mesa. ¿Ya? Tener a la FUNADER, más allá de que como servicio público, pero que sí tiene una importancia por lo menos para la nación, traer, antes se me olvidó comentar, que también invitamos a Cormo, producción de la madera, pero tampoco estuvieron presentes. O sea, pero eso no significa que no vayamos a insistir en convocarlos, en invitarlos a participar. ¿Ya? Entonces, yo creo que el mapa de actores está más o menos claro, definido. Ampliar algunos rubros dentro del empresariado, algunos rubros que son importantes que estén presentes. ¿Quiénes faltan? ¿Quiénes deberían claro, estar? La CUT no vino hoy, no actuaron hoy como decían en esta reunión, los manicipios no comprenderán, pero viene una cosa puntual y hay una situación particular que pasó hoy día y que no les permitió estar acá, pero ellos van a estar. Entonces pareciera que lo que nos está cojeando fuerte es la representación empresarial. ¿Quiénes debieran estar en esta conversación que estamos hablando de precarización, cierto? Y de informalidad, estamos hablando de salud laboral? ¿Quiénes no están aquí? ¿Quiénes no actuaron hoy? Y que sí deben estar. Es relevante que estén. La Cámara de Comercio. Sí, bueno, también se invitaba.
pero lo vamos a reforzar porque es importante que ellos vengan. Entonces, vamos a hacer, si es necesario, una visita de nosotros como comité, me refiero a nosotros porque somos los que estamos aquí, y explicar a lo mejor los alcances del proyecto, porque si bien a lo mejor uno va, la invitación es poco feliz, porque tiene un párrafo de presentación y no siempre da cuenta de lo que se va a hacer. Entonces, si es necesario, si es efectivamente muy importante, considerando la cantidad de esta reacción que hemos hablado, parece que es un actor que tiene que estar. Entonces, debiéramos acá para Chile en la construcción. ¿Estamos de acuerdo? ¿Les parece que sí? Sí, necesario que genera De los sindicatos, que aparte de la CUT, algunos particulares que podamos convocar, y aquí estamos llamados todos, porque vamos a hacer esfuerzos cruzados. Recuerden que el comité es el dueño del proyecto en definitiva. Para clarificar una cosa, nosotros, todos los que estamos aquí, conformamos el comité gestor. En las mesas ampliadas somos nosotros, más todos estos que estamos pensando que deberían participar. La NEF, A la NEF. la NEF, ¿cierto? A propósito de que estamos hablando también de la precarización del mundo público. Vemos aquí dos representantes del mundo público en la salud, ¿cierto? Y de la CUNAER. Entonces, la NEF vamos a invitarla. Del mundo público nos falta alguien, en general está la Dirección del Trabajo, ¿cierto? Está la Seremi del Trabajo, el gobierno regional, ¿cierto? ¿Les parece? Aquí tenemos ¿sí? Sí, ¿cierto? Sobre todo ahora que los gobiernos regionales tienen su autoridad electa y que también se generan planes regionales que van, ¿sí? ¿Sí? La vamos a convocar entonces también. ¿Alguien más? ¿Quién más nos falta acá? ¿Quiénes no actuaron hoy? El ISL, ¿o no? No es cierto, es el Instituto de Seguridad Laboral, que está a cargo de la ley 16.1744, pero desde el mundo público también ellos tienen algún importe, ¿no? Vamos a hablar de seguridad laboral, que creo que debieran de todas maneras estar tanto la mutual privada, ¿cierto? Pero también la mirada que tiene el ISL, que si bien es un administrador de este seguro, es público y tiene también una mirada pública y tiene la bajada que, como decía la Seremi, es parte del ministerio. ¿Alguien más? Bueno, a lo mejor ya con todo el tiempo que llevamos muy aquí, se me está agotando la imaginación, pero cada uno en su rubro, en su quehacer diario, se encuentra con alguien y que les parece que pueda participar, invítenlo, coméntenle de lo interesante que puede ser el participar en esta instancia y nos invita a que nosotros lo llamemos y lo invitemos, lo convoquemos. Seremos. Yo sé que de todas maneras, si estamos hablando de la precarización, Rodrigo, tú nos planteas también de estos sindicatos de trabajadores independientes, también debieran estar, si estamos hablando de la precarización. Ahí me voy a contactar con Gabriel para pedirle todo este sindicato que ha formado últimamente y invitarlos también a que participen. No.
Ya. Sí. No te entendí. O no te escuché. Así lo tenemos los pobladores también. Sí, sí. No entendí. Ah, sí, lo que estábamos hablando. Sí, sí. El club. Que esa mesa que ya ahí sí. está constituida y que está a partir de la dirección de trabajo, pero donde convocan distintos actores, de todas maneras. De todas maneras. Sí. Yo creo que con eso sí. Las provinciales. Ya. De todas maneras. O sea, volvemos al centralismo, pero regional. Sí, ya. Me parece súper importante. Súper importante. Ya, y ahí vamos Marcelo va a pedir en el fondo si alguien tiene los contactos, si aquellos que a lo mejor uno pueda llamar directamente, decirle, mira, estamos participando en esto, a quiénes vamos a priorizar, a quién podemos visitar también en la semana, probablemente, si tienen la relevancia y la importancia, se puede hacer, como dices tú, una cosa más directa, porque las invitaciones a veces es el párrafo y no se explica en sí mismo. Sí. Claro. Claro. Nunca nos cuentan y qué sé yo, sí. Sí. De todas maneras, ¿cierto? La serie, todas las cosas que está haciendo, va mencionando las distintas actividades. Claro. Y ahí estamos llamados todos a explicitar eso, porque de repente no queda tan claro. Eso que aquí me van a rezar, me van a informar. Sí. Un momento de conversación, como dices tú, se intercambian, se dicen cosas que pero así también se puede llegar a entender. Y miren, como ya tenemos quién más o menos y las cosas que se van a ir afinando las distintas conversaciones, ya tenemos quiénes, y aquí vamos a ir a buscar, y ahí vamos a ir a buscar tiene más cercanía con los distintos actores, por ejemplo, hay albores, por ejemplo, acá bajo la ustedes necesitan su nombre. De acuerdo, por eso el trabajo con simpatía. Yo, para cerrar esa parte, quiero iniciar y parte de esa construcción y otro, el sector tiene dos grandes objetivos. El primero es para ampliar la mesa y dar el resultado inicial, pero también va a ser el que va a validar el resultado de la mesa, pero también van a validar
bueno, solo la sino que no, también, es importante cómo se trabajó, qué cosas se pueden buscar, qué elementos hay que retiro de buscar. Súper las cosas que se papel y evidentemente la mesa y de las capacitaciones, como decía Gabriel, no solo es sentarlo a conversar o sentarlo a escuchar información, también están felices, ¿ya? Que se gestiona usted, ¿cierto? La casa del pueblo, que sepa que se tiene y el consejo solo el entonces esas son las cosas. Al menos 5 mesas que vamos a tener, más las capacitaciones y conformizadas a la realidad de Marcelo nos va a comentar un poco más. Marcos, no Marcelo, no me cambien el nombre. Nosotros tenemos como propuesta inicial este programa de actividades que hacemos Alejandro. Tenemos por un tema de contrato con tenemos que cumplir con cierto número de reuniones, que fue lo que se estipuló. Pero es difícil solo imponerles que vengan y que nos encontremos cada 2, cada 3 días. Esa es la propuesta que tenemos. Por ejemplo, en la región del Maule, este trabajo también lo estamos haciendo en el Cabo. En la región del Maule tendríamos el jueves 3, la próxima reunión ampliada con todos estos actores que ustedes están planteando que se impliquen en la reunión que se dé. La primera. Y vamos a hacer 4. Tenemos el martes 8, el viernes 11 y el martes 15. No sé si es factible que cada 3 días estén en condiciones de participar. Ciertamente que la Seremi, si no puede venir, mandará algún representante de la Seremi. El ideal es que vengan ustedes, digamos, como comité de gestión. Porque adicionalmente tenemos que terminar. La última actividad que debemos hacer es el 25 de noviembre. Tenemos una flexibilidad de un par de días, podríamos corrernos para el lunes siguiente. Entonces no estamos muy colgados con Creo que habría que consultar a las personas que están previstas para acá y dar una fecha donde todos, la mayoría. A ver, ¿qué les parece si dejamos como acuerdo la primera reunión? Afirme la reunión del día 3. Y las próximas, como dice Rodrigo, las conversamos ahí. Yo les traigo la misma propuesta, pero las conversamos ahí y acordamos cuándo y a qué hora, porque también puede ser un tema de horario. La posibilidad de hacer esta conexión como estaba el relator, quizás porque se la otra provincia, Le pedimos al ministerio que nos dijera si era posible hacerlo.
teniendo respuesta. Sí, claro. Y es como dices tú, alguien que dedicó a la algún sistema personal de que puso
Entonces, sí o sí, Y además, aquí una de acomodo. Ya llegamos a las 4 de la tarde. Estoy estudiando a las 4 de la tarde. Mañana apareció de forma y ahí ya con complicada. la mesa ampliada definimos ya el cronograma directamente con el tema que estamos Bueno, de aquí a jueves, tenemos que plantear al ministerio que no acepte la propuesta que está tratar de acotarlo a un tema para poder desarrollar las actividades. se va a manejar al interior de la mesa. Y como que no ahora hacer concreto con el plazo que teníamos en no Sí, nos vemos después a las 4 de la y ahí hacemos llegar a aquellos que digan todos los que faltan. Ustedes mismos inviten a actores que les parezca que aparte de los que van y para poder enviar una invitación, nos la hacen llegar con nombre y correo de esa persona o de esa institución que quieren visitar. Vamos solo gracias por así a pesar de lo que he podido la conversación y podemos vamos a hacer